ciudades inundadas de cadáveres, asesinatos y desmembramientos a plena luz del día. Todo ante la mirada impotente de un Estado que no podía detenerlos. Lamentablemente en México la violencia parece el pan de cada día. Pero si tuviéramos que buscar un sinónimo acertado de esta palabra, sería el nombre de los Zetas. El cártel creado en los años 2000 por soldados desertores del ejército y que se proclamó como el mal encarnado en persona. Su aparición fue un antes y un después con respecto al crimen organizado. Su reinado de terror comenzó a propagarse con total salvajismo. El miedo entre la población era real. El sometimiento de las autoridades y el silencio en los medios dejó en claro que su nivel de maldad estaba a otro nivel, al punto de terminar con pueblos enteros sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Ahora, en junio del año 2025, en vísperas del juicio en Estados Unidos a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de los Zetas, comenzaron a resurgir las historias que rodearon a dichos personajes cuando estuvieron en la cima del grupo delictivo. Hechos que hasta el día de hoy siguen helando la sangre y recordándonos que el infierno es aquí en la tierra. Y vaya que ahorita quizás la violencia sea mucho peor que en aquel entonces. Pero, ¿qué hicieron estos sujetos entonces? ¿Y cómo lograron tener tanta impunidad? Pues déjame te lo platico. La historia de este grupo criminal no fue muy duradera, pero dejaron un legado de sangre que los colocó como uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca en la historia del país mexicano y hasta del mundo entero. Este grupo surgió a finales de la década de los 90 como un brazo armado del Cártel del Golfo. Su trabajo era principalmente proteger al entonces líder, Ociel Cárdenas Guillén. Fue este mismo que creó esta facción integrada por exintegrantes de la élite del ejército mexicano. Quien trajo elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para conformar a los Zetas. En 1997, un teniente desertor del ejército llamado Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar a militares de élite para el Cártel del Golfo. En total participaron 14 exmilitares a quien llamaron el Grupo de los 14 o los Zetas Primera Generación. Progresivamente se fueron sumando más elementos hasta llegar a 67, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. El nombre de los Zetas, por si te lo estás preguntando, se debe al uso de la letra Z como clave radiofónica de alto mando militar en México, que si bien durante años operaron como matones para el Cártel del Golfo, a mediados de la década del 2000 surgieron tensiones internas y acabaron por separarse y convertirse en un grupo aislado con sus propias reglas. En 2010, esta organización criminal decide que puede operar sola y se vuelve un azote para Tamaulipas, generando también enfrentamientos con el Cártel del Golfo que vemos hasta la fecha. Desde ese momento, los Zetas se convirtieron en un cártel independiente y poderoso que había logrado controlar múltiples rutas del narcotráfico. Rápidamente se hicieron famosos debido a sus violentos ajustes de cuentas, llegando a cobrar en Estados Unidos y América Latina por idear privaciones de la libertad, planes de extorsión y operativos de cobro de piso. Desde un principio este grupo se distinguió por sus intimidaciones públicas, ya sea por medio de la exhibición de cuerpos en partes en la vía pública o videos de sus crímenes, en su mayoría pues verdaderas aberraciones, verdaderos videos grotescos de personas que les quitaban la parte superior a sus rivales capturados, difundiendo mediante alguna plataforma, como te digo, de internet. El mensaje es completamente brutal y violento, sin contar el sufrimiento personal de las víctimas, porque la mayor parte de las veces, según lo impusieron los Zetas, la decapitación se hace en vida. Fueron Miguel Treviño Morales, también conocido como el Z40 de 54 años de edad, y Omar Treviño Morales, alias Z42 de 51 años, quienes ascendieron al más alto nivel de liderazgo de este grupo con mano dura y sangrienta. Ellos fueron reclutados en 2003 dentro de los Zetas. Para 2011 lograron colarse en la gran estructura de la organización criminal a la cabeza. El cártel aplicó la táctica de la propagación de terror civil, lo que pues ahorita hace el Cártel Jalisco Nueva Generación. A mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, las mentes detrás de las masacres y líderes del grupo criminal, participaron directamente en varios de los secuestros y asesinatos. Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como quitar la parte superior, como te digo, el hacer cuerpos en partes o un guiso que consistía en disolver estos cuerpos en ácido o derretirlos en contenedores de aceite, método que se utilizó en una de las peores masacres hechas por este grupo. Él fue una de las primeras personas que he visto cortarle la cabeza a alguien. Le quitó la cabeza solo con disparos. Le disparó más de 100, más de 200, 300 cartuchos y le estaba diciendo a todo el mundo, así es como se mata a alguien. Un hecho curioso, por cierto, fue cuando los líderes protagonizaron una historia que quedó integrada en una carpeta de investigación de la entonces Procuraduría General de la República. Y esto comenzó cuando, el 7 de octubre del año 2012, Heriberto Lascano, alias El Lasca, el jefe máximo de este grupo, acudió al estadio de béisbol en Progreso en Coahuila. Entre las crueles prácticas que ejecutaba El Lasca estaba el arrojar a sus enemigos a las jaulas donde tenía animales salvajes, obligar a sus víctimas a enfrentarse a muerte solo por diversión y cocinar a los miembros rivales y traidores que caían en sus manos para después servirlos a los Zetas. Y entonces, mientras se encontraba entre la multitud, un civil lo reconoció y denunció que llevaba consigo un armamento de 2 armas largas, un tubo lanzagranadas, 12 granadas, un tubo lanzacohetes, 2 cohetes y varias armas cortas, armado hasta los huesos. Esto prendió las alarmas al grado que elementos de la Secretaría de Marina tuvieron que intervenir. Los marinos se confrontaron con los escoltas de Lasca mientras intentaban huir, y fue entonces cuando inició la balacera y el lanzamiento de granadas de parte del Z-3. Sin embargo, el chofer cayó sin vida y el Lasca intentó huir a pie, pero un disparo en la cintura, otro en el abdomen y una más en la nuca terminaron supuestamente con su vida. Porque pues de aquí también hay misterio. El cuerpo que aseguran las autoridades es el de Heriberto Lascano, se lo robaron. Según las investigaciones, después de realizarle la necropsia, un comando se lo llevó de la agencia funeraria donde lo habían trasladado. Su cuerpo fue llevado a una funeraria local. Cuando el propietario de la funeraria, García, recibió los cuerpos de 2 hombres baleados, no sabía que le realizaría la autopsia a uno de los hombres más sanguinarios en la historia de este país, pero un comando enviado por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, se llevó el cuerpo. Y así pasaba de la 1 de la mañana del lunes 8 de octubre del año 2012, cuando personas fuertemente armadas ingresaron a la funeraria, hirieron a los empleados, obligaron a su propietario a meter el cuerpo de Lasca y de su escolta, Mario Alberto Rodríguez, a una carroza fúnebre y conducir 66 kilómetros hasta donde una camioneta los esperaba para huir con el líder abatido de los Zetas. Y a partir de ese momento, el Z-40 se convirtió en el nuevo jefe de este grupo criminal. Los hermanos Treviño Morales quedan como al frente del cártel de los Zetas. Días después del abatimiento de Heriberto Lascano, peritos de esa dependencia tuvieron que acudir al panteón ubicado en la colonia Tezontle, al sur de Pachuca, en donde realizaron la exhumación de los restos de familiares de Heriberto Lascano El Lasca para identificar el cuerpo robado. Hechos de impunidad como este hubo muchos, pero su reinado de terror duró pocos años. Tras la captura de sus principales líderes, el Z-40 y su hermano Omar Treviño Morales, el Z-42, el grupo se fragmentó desde 2015 en varias facciones que continúan activas por su cuenta. Una de las facciones más relevantes de la actualidad es el Cártel del Noreste, liderado por miembros de la familia Treviño Morales y que opera en estados mexicanos como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y mantiene actividades delictivas en Estados Unidos. Bajo la administración actual del presidente Donald Trump, está considerado como organización que causa terror. The orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Hoy en día los Zetas son historia, pero en sus pocos años de sangrienta gloria han dejado una mancha imborrable en la historia mexicana. Entre ellos sus 3 episodios más trágicos: el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, lo que sucedió con el Casino Royal en 2011 y la desaparición de un número incierto de personas en 2011 en Allende.
Entre el 22 y el 23 de agosto del año 2010, un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos se encontraba circulando por la ruta cercana a la comunidad de San Fernando en Tamaulipas, con dirección hacia el sueño americano, pero jamás llegaron al destino porque les tocó la peor pesadilla. Para ese entonces, el grupo de los Zetas y el Cártel del Golfo se encontraban en batalla abierta por el control de Tamaulipas. En ese contexto, los Zetas les llegó el rumor de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para ingresar a sus filas y luchar contra ellos. Nos rodearon 3 carros. Salían como 8 personas bien armados. Nos rodearon todo. Nos bajaron del carro. Entonces interceptaron a estos 72 migrantes, los bajaron de sus vehículos a punta de plomo y los trasladaron a un rancho. Ellos no sabían que habían caído en manos de un grupo sumamente violento y sanguinario de aquel entonces. Mientras se alejaban más y más de la frontera con Estados Unidos, con la que tanto habían soñado, fueron llevados a un campo de exterminio donde, según uno de los 2 supervivientes de la masacre, declaró fueron amarrados con las manos hacia atrás, les vendaron los ojos y los acomodaron en forma de U. Estas fotografías son espeluznantes. Muestran a las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres, algunas menores de edad, amontonadas una encima de otra. Entre tantos migrantes también había mujeres, entre las que se encontraba una embarazada. Los privados de la libertad suplicaron por piedad, pero en ningún momento hubo una pizca de compasión. En los ojos de sus secuestradores no había arrepentimiento, no había piedad. En cambio, le gritaron que se callaran o los iban a matar, promesa que estaban a punto de cumplir. Y antes de eso, les dieron la oportunidad de sobrevivir, pero con una condición, que se unieran a sus filas en la lucha contra el Cártel del Golfo. 3 comentaron que sí, todos los demás se negaron. Lo que pasó después fue una barbaridad, una carnicería. El Alacrán, el Chamaco y el Sanidad les quitaron la vida a cada uno de ellos con un tiro de gracia. Años después, confesarían que esa misma noche durmieron como si nada hubiera pasado. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más. Ahora nos pasamos al segundo caso de los más conocidos, que sucedió la tarde del 25 de agosto del año 2011, cuando llegaron 2 camionetas y un Mini Cooper al Casino Royal, un centro de apuestas ubicado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De su interior bajaron unos 18 hombres armados hasta los dientes también, que cargaban bidones llenos de combustible con un solo objetivo en mente. Descienden los individuos, ahí se ven, estos sujetos están armados. De cada vehículo bajan entre 2 y 3 personas. Estamos contabilizando alrededor de 8 o 9 sujetos. En ese momento el local estaba atestado, lleno de jugadores que no estaban enterados de lo que les iba a pasar. El grito de "ya se los cargó la verga" fue el anuncio del inicio de la masacre de la pesadilla. No hubo explosiones de granadas. Estos sujetos se introdujeron, amagaron a los guardias de seguridad, a los empleados, a las personas que estaban apostando su dinero al interior del casino. Ya era demasiado tarde para cuando se percataron que los responsables, los criminales, estaban rociando con gasolina la sala de juegos. Para que nadie pudiera escapar, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los clientes. Las personas que acudieron ese día al casino son los que pudieron salir antes de que se generalizara el incendio. Y en cuestión de minutos, las llamas se apoderaron de todo el edificio. El incendio duró unas interminables 3 horas. Para este momento han transcurrido aproximadamente 2 minutos de su ingreso y, como pueden observar, el humo empieza a expandirse. Cuando la situación fue controlada por los bomberos, los cuerpos de rescate encontraron decenas de cuerpos sin vida en el área principal, pero también en los baños, quienes se habían alejado de las llamas en un desesperado intento de sobrevivir. Algunos todavía de hecho tenían en sus manos teléfonos celulares con los que intentaron pedir auxilio o ayuda, o quizás hasta despedirse de sus seres queridos. La cifra total fueron de 52 personas sin vida, y con el paso del tiempo se descubrió que los Zetas habían sido los responsables de esta barbaridad, de esta agresión, y eventualmente algunos de los responsables fueron capturados. Al parecer el motivo habría sido porque los dueños del Casino Royal se negaron a pagar la cuota mensual que los criminales les habían solicitado para permitirles trabajar en paz, unos 7,000, una deuda que se cargó a decenas de vidas inocentes.
que por cierto algunos medios de comunicación lo calificaron como el peor ataque en la historia del México moderno, pero hubo otro que por muchos años se mantuvo olvidado, pero se convirtió en una de las peores masacres inimaginables. La masacre de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, es una de las que no se habla mucho. Eran las 19 horas del 18 de marzo de 2011 en la comunidad de Allende, en Coahuila, cuando un grupo de al menos 60 matones del cártel de los Zetas llegaron en convoys y fuertemente armados en la entrada del pueblo. Los edificios con marcas ojivas y manchas de fuego congeladas en el tiempo. Sin dar ninguna explicación, fueron casa por casa, quemaron propiedades, privaron de la libertad a hombres, mujeres y menores de edad que fueron llevados a uno de sus tantos ranchos de exterminio donde fueron desvividos durante ese fin de semana. Luego, para eliminar cualquier rastro de sus crímenes, sus cuerpos fueron incinerados con gasolina. Que los hermanos Treviño Morales estuvieron involucrados en la masacre de Allende, donde murieron cientos de personas, presuntamente por órdenes de estos hombres. Los hermanos Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño Morales, quienes para ese momento fungían como líderes del cártel, sospechaban que 3 integrantes de la organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y les habían robado $10 millones por venta de sustancias. Los sospechosos eran Alfonso Poncho Cuellar y sus sicarios Héctor El Negro Moreno y Luis La Huiche Garza. Este último era residente en el poblado de Allende y fue con él contra quien decidieron cobrar venganza. Los sicarios derribaron con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza, buscando a su principal objetivo, pero le quitaron la vida a cualquiera que tuviera que ver con ellos, hasta los empleados de la casa, para que te des idea. Así, durante 3 días, los integrantes del grupo criminal tuvieron libertad total de cometer esta horrenda masacre. Mientras tanto, los policías municipales de Allende se quedaron mirando sin hacer nada. Este fin de semana que tuvieron el pueblo tomado, destruyeron 32 casas, le quitaron la vida a personas, quemaron sus cuerpos en gasolina y en toda la masacre no apareció ni un solo de los 20 integrantes o 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno. La fuerza del orden cumplieron eficazmente las direcciones recibidas, pero por parte de los narcos, no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio de la población. La única nota de humanidad por parte de los agentes corruptos fue la de una policía que era parte de los Zetas, que encontró a una niña de 5 años y un niño de 3 y los sacó del pueblo para llevarlos a otro. Este fin de semana, los de la última letra tuvieron a su servicio a los 38 policías de San Fernando y a los 20 de Allende, que si bien la mayoría solo hizo oídos sordos a los pedidos de auxilio, algunos se unieron como cómplices activos y hasta llegaron a entregar a muchos ciudadanos. En aquel momento, un agente de la policía cobraba aproximadamente unos $300 al mes para tener comprado el cuerpo policial de Allende, pues este grupo gastaba solamente un poco más de $3,000 al mes. Los Zetas tenían a toda la policía de Allende, que eran 40 elementos, que les pagan una miseria, los tenían en su nómina. Durante varios años, los hechos ocurridos en Allende no fueron investigados de forma oficial. Es más, nadie hablaba del tema. Ningún medio cubrió el caso, quizá por miedo a las represalias de este sanguinario grupo, lo cual es lo más seguro. Las primeras indagatorias comenzaron en el año 2014. Oficialmente la cifra de desaparecidos fue supuestamente de 42, pero testimonios nunca confirmados han llegado a hablar de 300 desaparecidos. Los cuerpos de las víctimas del asedio de Allende, Coahuila, perpetrado por los Zetas entre 2011 y 2012 nunca fueron encontrados, si acaso algunos dientes. En 2019, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a las víctimas que se sintió verdaderamente amarga luego de tantos años de silencio, por no decir ridícula, de complicidad e inoperancia a las instituciones. Los gobiernos municipales fueron cómplices gravísimos de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno estatal de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, pues ni se diga, insuficiente. Así lucía Omar Treviño Morales, alias el Z42, en su trayecto hacia la Ciudad de México tras su captura. Pero finalmente Miguel Ángel Treviño Morales fue detenido en julio del año 2013, mientras que su hermano Alejandro Omar Treviño Morales fue detenido en marzo del año 2015. Tras su detención, el Z40 y el Z42 fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, en Guanajuato. Treviño estaba en el medio de todo.
Él era el único que estaba encargado. Pero se cree que desde la cárcel rebautizaron a los Zetas como el Cártel del Noreste y siguieron al frente de la organización. Pero según Estados Unidos, ellos siguieron operando al cártel que después se convirtió en el Cártel del Noreste desde la prisión. Este cártel siguió con las actividades criminales de tráfico de sustancias y actos de violencia de los Zetas, incluyendo personas desvividas, asaltos, privaciones de la libertad y actos de sufrimiento. A finales de febrero del año 2005, el Departamento de Estado designó al Cártel del Noreste como una organización extranjera que causaba terror. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes son juzgados por delincuencia organizada y por la matanza de San Fernando en Tamaulipas y del Casino Royal en Monterrey, Nuevo León. Finalmente, los líderes de los Zetas fueron extraditados a los Estados Unidos como parte de un paquete de líderes de organizaciones criminales que enfrentan cargos por crimen organizado, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Esto sucedió en el marco de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump. El pasado 27 de febrero, tanto Omar como Miguel Ángel fueron entregados por el gobierno mexicano al estadounidense en esta entrega masiva de narcotraficantes al gobierno estadounidense. Y es así que la justicia de Estados Unidos juzgará a diversos capos mexicanos. Los primeros en llegar al banquillo serán los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, identificado por las autoridades como Z40, y su hermano Alejandro Omar Treviño Morales, Z42, líderes de los Zetas. El primer cargo es crimen organizado y se trata de una acusación ampliada porque ya han sido varios casos que se han ido conformando conforme el paso de los años y que han ido añadiendo cargos. Este miércoles 11 de junio se llevó a cabo la segunda audiencia. En la sala estuvieron presentes Miguel Ángel Treviño, Alfredo Rangel Buendía, El Chicles y Fran Pérez, y también Eduardo Valareso, representante de los Zetas. Se encuentra Alfredo Rangel Buendía, señalado como el jefe de plaza de los Zetas para Miguel Alemán, Tamaulipas, hasta su arresto en 2008. Él tiene 2 cargos relacionados con tráfico de cocaína y de marihuana. El Z42 no asistió por complicaciones con el calendario, supuestamente, y aunque el juez permitió continuar con la comparecencia, Rangel estuvo en la audiencia como acusado en el mismo caso que Treviño, el cual agrupa a 26 ex líderes del Cártel del Golfo. Y durante la audiencia, el fiscal asistente de la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, Kirk Kenneth Heinrich, expuso los avances en la recopilación de evidencia contra los hermanos Treviño Morales y otros miembros claves de los Zetas. El periodista también Hernández señaló que 3 divisiones de la Brigada Antidrogas en ciudades de Texas concentraron casi 5 millones de archivos como parte de la investigación. Entre estos se incluyen al menos 409,000 comunicaciones interceptadas por las autoridades, grabaciones, mensajes interceptados, informes de inteligencia y testimonios de testigos protegidos. Las agencias involucradas, como la DEA, han documentado las actividades del grupo criminal en ambos lados de la frontera. Cientos de miles de comunicaciones electrónicas, aseguramientos de droga y de dinero, y también información que podrían obtener de otros países. Entre ellos, por supuesto, está México, Guatemala, países donde operaban los Zetas. Este volumen representa solo una parte de la información que se encuentra en manos del gobierno de Estados Unidos. Aún falta incorporar lo que entreguen las oficinas de la DEA en Dallas y Laredo, Texas, así como lo que el gobierno mexicano esté en posibilidad de proporcionar, si es que proporciona, claro. Y al respecto se espera que durante el juicio a los hermanos Treviño Morales se muestren evidencias del nivel de violencia con el que se desempeñaron, como lo fue la masacre de Allende, que aún continúa impune, por cierto. También los testimonios de exmiembros de este grupo armado, por los que se sabe que los hermanos Treviño Morales mataban a sus caballos pura sangre cuando perdían. Los animales eran atropellados hasta que perdían la vida, lo que pone en evidencia pues el tipo de violencia, el tipo de persona que son Omar y Miguel Ángel. Una vez Miguel Treviño estaba torturando a alguien. Se trataba de 2 hermanos. Y él hizo que un hermano matara al otro. Dijo: mira, solo uno de ustedes va a vivir.
Ahora esperan su juicio para determinar el tiempo que pasarán en una prisión de aquel país, que por otro lado, la Fiscalía General de la República logró obtener una sentencia condenatoria contra Carlos Arnulfo Flores Flores, conocido como El Flaco, mando o fantasma, jefe de la Plaza de los Zetas en Acuña, en Coahuila. El acusado fue sentenciado a 18 años de prisión por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El Ejército detuvo a Carlos Arnulfo Flores Flores, el Flaco o el Fantasma, presunto autor material del homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo de Humberto Moreira. La detención de Carlos Arnulfo Flores Flores tuvo lugar en diciembre del año 2012 en la ciudad de Monclova, en el estado también de Coahuila. Actualmente, el sentenciado cumple su condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 17, una instalación penitenciaria de alta seguridad destinada a internos vinculados con delitos de alto impacto. Y es así que la sentencia contra Carlos Arnulfo Flores Flores representa un paso más en los esfuerzos de las autoridades mexicanas por combatir la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias, así como por restringir el acceso a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio la Fiscalía dice que ambos enfrentan la pena de muerte si son encontrados culpables. Pero bueno, finalmente el fiscal Handrich indicó que en las próximas audiencias, prevista para el 14 de octubre, podrían presentar un avance sobre la decisión respecto a la solicitud de pena capital en contra de estos hermanos si resultan culpables, claro. Lo que representaría uno de los pocos casos en que Estados Unidos aplicaría esa sanción a ciudadanos mexicanos por hechos ocurridos principalmente en territorio mexicano. Las 9 personas que formaban parte del equipo legal de los hermanos Treviño resaltaban frente a los 3 representantes de la Fiscalía estadounidense. Por su parte, la defensa de los acusados solicitó la entrega de todos los documentos relacionados con el operativo que concluyó con su expulsión del país, que por cierto, esta firma de abogados es sumamente buena y cara. Para que te des una idea, son los mismos que defendieron al Mayo Zambado que están en ese proceso. Encabezados por Frank Pérez, Eduardo Valarezo, abogados también de Ismael Zambada García, El Mayo, y ex abogado de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respectivamente, llenaron por completo la mesa de los acusados. Los abogados argumentaron que esta información resulta esencial para verificar si existió alguna irregularidad durante el procedimiento, ya que, según su postura, no se respetaron los procesos de extradición en curso. Y así, el juicio actual en Estados Unidos busca determinar responsabilidades legales. Para algunos sectores, este proceso pues también representa una forma de visibilización de los hechos y de las personas desaparecidas. Y hoy el cártel de los Zetas ha perdido unidad y sus líderes históricos están fuera de juego, pero su violencia sigue muy viva en los estados del Golfo de México, fundamentalmente en Veracruz y Tamaulipas, donde ocurrieron los episodios más sangrientos y violentos de la joven historia actual de México. Pero al final, pues dime tú qué opinas. ¿Crees que recibirán la pena capital? Me lo dejas abajo en los comentarios.